La semana pasada, el fin de semana en realidad, que Pablo Goncalves, el asesino serial más mediático de nuestro país, el asesino de Carrasco, como se lo conoció en la década del 90, sale libre a fin de mes. Ingresó a prisión con 22 años y sale con 46 años. Va a dejar la chacra de La Valleja, donde está recluido. Durante su reclusión estudió informática, derecho, economía, luego de dictar cursos de inglés a otros reclusos. Se casó, tuvo una hija, se divorció y no tiene contacto con su hija. Según Rolando Bomero, el ex juez, el primer magistrado que procesó a Pablo Goncalves, su liberación va a generar miedo. Vamos a estar hablando sobre este caso con nuestros invitados que ya les anunciamos, pero vamos a repasar qué era lo que pasaba en la década de los 90 con Pablo Goncalves. Este es, aquí lo están viendo, este es Pablo Goncalves. Pablo Goncalves ha negado terminantemente ante los magistrados de Pando ser el autor de los 3 crímenes por los cuales es indagado. Hay un montón de elementos que hay que corroborar, no solamente es un tema matemático, sino que hay que valorar una cantidad de circunstancias, de momento, de lugar. Yo extraigo la conclusión de que las cosas pudieron haber ocurrido como el encausado dijo que ocurrieron cuando confesó. Que lo único que podríamos tener es la confesión, efectuada en presencia del defensor, y esa declaración no la ha mantenido para nada. Pablo Goncalves, de 22 años, es autor confeso del asesinato de Ana Luisa Miller, de 26 años. Andrea Castro Pena, de 16 años, procesado por ese homicidio, y de María Victoria Williams, de 22 años, también procesado por ese delito. Ha sido, desde el punto de vista policial, un trabajo exitoso. Ha sido una tarea, en primer lugar, de obtención de indicios probatorios, de pruebas, a nuestro juicio, importantes, y además un trabajo de interrogatorio también muy afinado. La condición psíquica de su defendido está siendo sometido a sucesivos estudios periódicos, hasta semanalmente. El proceso penal que le llevan en forma inequívoca a la conclusión de que el señor Goncalves es el asesino. Y para hablar sobre este tema recibimos a Gabriel Pombo, abogado y escritor, autor del trabajo Pablo Goncalves y los crímenes de Carrasco, y también a Gustavo Álvarez, psicólogo, perito y director de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gabriel, comencemos hablando, recordando un poco los casos y sus víctimas y qué tienen en común estos casos. Muy bien, haciendo una brevísima cronología para que el televidente un poco refresque la memoria. Estamos hablando de temas ya antiguos, han pasado décadas de esto, ¿no? Digamos, Pablo Goncalves está considerado, y es legítimo que así sea, el psico-killer uruguayo por excelencia, en un país donde, por suerte, el fenómeno del asesinato serial no es frecuente ni muchísimo menos, ¿no? Porque ya bastantes flagelos soportamos los uruguayos como para tener asesinos seriales. Bueno, en la década del 90 comienza esta seguidilla de crímenes que tienen la característica de la serialidad. Pablo Goncalves es detenido en 1993, pero ya se le imputaban 3 crímenes. Es más, para ser más precisos, inicialmente él fue procesado por 2 de los asesinatos de jóvenes chicas que vivían en la zona de Carrasco, que era también donde él tenía su coto de casa, para decirlo criminológicamente, ¿no? El primero de los homicidios que está imputado y que, bueno, que evidentemente, como ya es cosa juzgada, se puede decir tajantemente que, bueno, que él fue el culpable, ¿verdad? Fue un homicidio cometido contra... vamos a situarnos un poquito en el tiempo. El de Ana Luisa Miller, ¿verdad? Estamos hablando del 1 de enero de 1992. Posteriormente llegamos al mes de septiembre del mismo año del 92, y su segunda víctima es una chica de 15 años llamada Andrea Castro Pena, y su tercer y último crimen comprobado se da ya en el año 1993, el 8 de febrero, en la mañana del 8 de febrero, donde Pablo Goncalves ultima a una joven vecina salteña
llamada María Victoria Williams. María Victoria Williams. Estas son las 3 víctimas. Y además, dentro del prontuario de Pablo Goncalves, tenemos una violación que es anterior a estos crímenes. Un poco es el preludio, lo que precede esta seguidilla de asesinatos. Una violación de una empleada administrativa de la desaparecida Cima España, que la comete este delito el 1 de mayo, día festivo, del año 92, ¿verdad? Así Esa es la primera denuncia que en realidad cuando ella lleva todo, no es que no le crean, pero como ella tenía los documentos, lo que dice él es que fue una relación consentida y que ella le había robado la billetera y ahí queda. Pero sí queda el nombre en la seccional, ¿no? Y los datos. Sí, de una persona de Carrasco, confesa cristiana, estudiante, hijo de diplomáticos, que no parecía tener ningún problema aparente. Muy bien, como tú bien mencionas, a nivel policial, bueno, y sobre todo a nivel judicial, no quedan antecedentes, porque termina siendo un típico caso de palabra contra palabra, ¿verdad? Él, para hacer la anécdota muy brevemente también, o sea, él, en ese día festivo, esta chica necesitaba concurrir a su trabajo, no había locomoción pública, él muy amablemente en su vehículo se presta a llevarla supuestamente al trabajo y por el camino la agrede, la termina violando, incluso la amarra con un par de esposas, saca un revólver. Esas esposas se dan muy importantes porque pasa el tiempo y se dan encontradas en la casa de un amigo. Él se las da a un amigo para quitarse la responsabilidad y ese amigo posteriormente, cuando ya está imputado de los otros delitos, lo entrega a la policía y se da una de las pruebas más determinantes para procesarlo, ¿no? Pero como bien has señalado tú, si bien no quedó el antecedente judicial, sí a nivel policial, y por lo tanto sonaba el nombre de Pablo Goncalves como una persona peligrosa. Para como los investigadores era una persona que estaba ahí. Era una persona Quedó la mira. Exactamente, que no era lo que aparentaba, porque como bien se dijo en la introducción también, se trataba de alguien que no era esperable, no tenía el perfil, no ya de asesino, ni siquiera de delincuente. Claro. Estamos hablando de un joven de 22 años, estudiante de Ciencias Económicas, hijo de un diplomático muy reconocido en su momento, el diplomático Jaume Goncalves. Hago una pequeña precisión que incluso Pablo Goncalves nace en el exterior, o sea, concretamente es de nacionalidad española. Sus primeros años, digamos, tiene un periplo siendo niño en distintos países de Latinoamérica, incluso en Suiza, después en Paraguay, en Brasil también. Pero básicamente él se cría acá cuando ya es un niño de 10, 12 años y adolescente, y es conocido en la sociedad de clase alta, ¿verdad? Vive en la calle Lieja, en un excelente inmueble en la calle Lieja, es un reconocido estudiante de Ciencias Económicas, en fin. Ahora, con todos esos datos. Todo el perfil de él, lo que menos podía imaginarse y esperarse es que estemos, siquiera hasta un delincuente, ni siquiera un delincuente de índole sexual, ¿no? Y mucho menos un asesino serial que, como mencioné al principio de estas palabras, es un fenómeno rarísimo en el Uruguay, digamos. Es muy común en los países anglosajones, en los países donde hay una gran población, y vaya que es estudiado acá. Por suerte es prácticamente inexistente el fenómeno del homicidio serial. Bien, Gustavo, con todos estos datos, Sí. ¿cómo se elabora el perfil? ¿Cómo se puede decir que es el perfil de Pablo Goncalves? Y además, en este caso, se hablaba también, bueno, de 3 asesinatos, pero el que no cometió violación. Sí, en el primero, que no la asesinó. Primero una precisión, como bien decía Pombo, desde el punto de vista jurídico está todo taxativamente ya definido. Sí. Hacer un perfil de alguien que no se ha accedido a la investigación y al expediente es tremendamente complejo, cuando no riesgoso. Hecha la precisión esta, yo voy a hablar de generalidades acerca de asesinos seriales, de psicopatía, etcétera, etcétera. El perfil del asesino serial comporta 2 grandes estructuras psíquicas. El psicótico, que es el individuo que pierde contacto con la realidad, y el psicópata, que nunca pierde contacto con la realidad. Tienen las características de ser muy manipuladores, altamente agresivos, y esto que se señalaba desde un punto de vista técnico es lo bifronte del asesino serial en general. ¿Qué significa esto? Significa que es un individuo altamente adaptado a lo social. Bifronte, como tiene dos frentes en los cuales uno está tremendamente adaptado y en el otro frente actúa de una forma tremendamente
sádica en algunas oportunidades. Dr. Jekyll y Mr. Hyde casi, ¿no? Exacto. Esa es la parte del psicópata, digamos. Del psicópata. ¿Qué es un psicópata para explicarle a la gente? El psicópata tiene las características, es una forma de ser en el mundo. Buena la pregunta, es una forma de ser en el mundo, no es una patología, no es una enfermedad, no pierde contacto con la realidad. Es puede decir, imputable estoy desde el loco. punto Ahí de está. exactamente. No es, es imputable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicojurídico, tiene conciencia y voluntad en el momento del acto delictivo. Ajá. O sea, es alguien que sabe lo que hace y sabe qué hace y que está mal. ¿Y qué le pasa? ¿Qué es lo que...? Las últimas investigaciones están dando cuenta de un componente neuronal y de funcionamiento cerebral bastante importante, un peso bastante importante, no determinante. Ajá. ¿Está bien? Gustavo, y a propósito, cuando estuvo encarcelado, la Sí. pena máxima que se le dictó, varias veces se pidió su excarcelación, se hicieron perfiles psicológicos y él nunca mostró arrepentimiento. Esto coincide con el perfil que escribís. Sí, en forma genérica el psicópata no tiene posibilidad de sentir arrepentimiento porque una de las características es que decodifica al otro no como un semejante sino como un objeto que puede ser funcional y que le puede dar beneficios secundarios. No es otra persona. No hay decodifica. empatía posible. Claro. No hay Ahora, ¿puede empatía modificar posible. esa actitud? El psicópata es una apuesta terapéutica muy compleja y muy deficitaria, ¿no? El psicópata primero que entrar en terapia para tratar de cambiar algo, en general no lo hacen porque no sienten que haya algo que esté mal. Claro. Y esa es la piedra angular, perdóname, es la piedra angular para poder entrar en un proceso terapéutico. Yo siento que hay algo que está mal y lo quiero cambiar. Sí, yo sé que estás hablando de casos generales, pero a alguno que está mirando, capaz que le está dando miedo de lo que estás diciendo, porque si este hombre sale ahora, ¿qué hace pensar que no vuelva a cometer un crimen? El psicópata después de la cuarta década... Está bien. El psicópata después de la cuarta década empieza a declinar estadísticamente y por estudios hechos por Vicente Garrido, por Marietán, empieza a declinar la actividad delictiva y también otra cosa que es muy importante, muy significativa y que vale la pena en función de lo que tú decís, que es acertado, es que no hay dos psicópatas iguales, como no hay dos asmáticos iguales. ¿Está bien? O sea que no se puede para conocer... diagnosticar qué puede pasar. A ver, la psicología criminal trabaja desde un punto de vista o desde un plano general, que es lo que yo estoy tratando de transmitir, y después cae en un caso particular, en donde las variables subjetivas de historia vital, de primeras experiencias, etcétera, etcétera, dan cuenta de un matiz particular de ese psicópata. Claro, ahora, en general, los casos que se conocen, ¿se pueden reinsertar en la sociedad? Es que están insertados en la sociedad, lo que yo te decía anteriormente. Bueno, están yo digo, muy insertados en la sociedad. de una forma normal. O uno tiene que vivir con ese miedo. Es que puede parecernos normal el día que vuelva a la calle, pero tal vez pueda volver a cometer un crimen. A ver, más allá de lo que planteabas de la cuarta década, también es cierto que él ha pasado más de 20 años encerrado, o sea que tuvo reprimida esa pulsión, digamos. Sí, nuevamente, no puedo aventurar, sí desde forma general, que la peligrosidad del psicópata es constante. Hay diferentes maneras de ser peligroso, ¿no? Bien, porque Gustavo, uno se pregunta también, ¿no? Fue a prisión a los 22 años, sale a los 46 años con todas las características que estás diciendo. En un caso súper mediatizado, donde todos en Uruguay sabemos quién es Pablo Goncalves, reinsertarse no es fácil tampoco. No es fácil. No es fácil para ningún recluso en general. En general, por eso. Menos cuando toman este estado público y saquemos el caso particular de él. En general, hay grandes o connotados delincuentes que han tenido un espacio público muy importante, ¿no? El Rambo, Marcelo Roldán, etcétera, etcétera. Gabriel, quería preguntarte en la investigación que tú seguiste de cerca, de hecho has hecho una publicación, ¿cómo fueron conectando los puntos para atribuirle los 3 homicidios en este caso? ¿Cuáles fueron los elementos en común que llevaron a definir que fue Pablo pruebas, Goncalves? ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta también la tuya, porque si ha habido algo que ha caracterizado este caso es que en el rumor popular se ha dicho, bueno, Pablo Goncalves probablemente realmente cometió 2 crímenes, a saber, el de esta chica María Williams, que es evidente, de la vecina, y también de la chica Castro Peno. Pero no hay más que mirar los blogs de internet. Yo tenía un blog también de criminología y permanentemente cuando sacaba alguna monografía o artículo, los anónimos oyentes todos me achacaban que no, que el otro crimen se lo habían plantado. Al de Miller. El de Miller. Él en su momento tampoco. Muchos años pasaron. También lo negó. Él negó todos. O sea, pero para contestar la pregunta que me hace él, digamos,
Hay pruebas, sí, hay pruebas que uno cuando estudia el expediente realmente ve que no hay una brecha posible, a menos que estemos ante unas casualidades tan excepcionales. ¿Como cuáles? ¿Qué pruebas contundentes puedes definir? Pruebas contundentes, mira, por ejemplo, y vamos concretamente al caso de Miller, que es quizás el más discutido mediáticamente, pero no en cuanto a la prueba en sí que surge del expediente. Bueno, por ejemplo, no hay duda alguna que cuando encuentran el cuerpo de Miller, digamos en Solimar, en una playa de Solimar, muy cerca de la prefectura, se sacan las... Policía forense va, saca las fotos respectivas y quedan las marcas de las ruedas del vehículo, porque había un terraplén donde fue empujado el cadáver ya de esta chica, ¿no? Y el asesino lo acerca al vehículo y obviamente quedan las marcas, las ruedas en la arena, ¿verdad? Se toman fotografías de eso y se sabe cuál fue la colocación exacta de la misma. Bueno, cuando después, con el juez Rolando Bomero, los fiscales, su propia defensa, o sea, con todas las garantías del debido proceso, se hace la reconstrucción y va obviamente Pablo Goncalves, el cual iba sobre un vehículo policial. Pero Pablo Goncalves le solicita al juez para demostrarle cómo él había colocado ese vehículo, que le presten el vehículo policial y bueno, y hace toda la maniobra y queda colocado exactamente. O sea, las probabilidades son nulas prácticamente. Pero hay más, incluso indicios, y volvemos a lo mismo, incluso del más discutido mediáticamente de si fue él o no fue, que es el de Miller, ¿verdad? También cuando el doctor Guido Berro, médico forense, hace la autopsia de esta víctima, bueno, se constatan ciertas marcas en sus muñecas, ciertas marcas en sus puños y el dorso de su palma, de su mano, que coinciden expresamente con lo que él había confesado, aunque después se desdice, de que la amarró con las tiras de su zapato náutico, ¿verdad? O sea, el grosor de esas marcas es exactamente igual a una tira de un cordón de un zapato náutico. Además, y ahora sí, tratando de contestar la pregunta de ella, digamos, ¿qué otras pruebas, digamos, no solo del caso de Miller, sino del caso de las otras chicas? Bueno, también tenemos que él arrojó en un baldío en la zona de Maroñas un monedero quemado de la víctima de Williams, de la chica salteña, y también lo dijo con todas las garantías del debido proceso, y después se hace la búsqueda y se encuentra eso. Y además Pablo Goncalves, ¿qué sucede? Cambia de patrocinio legal, y yo como abogado respeto mucho los colegas que lo asistieron muy noblemente y dignamente, cada cual tiene derecho a defender lo que cree correcto o justo, ¿no? Pero cuando Pablo Goncalves es detenido y comienza la instrucción sumarial, tiene un patrocinio incluso de un par de abogadas, una de ellas tenía parentesco con él, y él confiesa plenamente y con detalles, y es más, o sea, la estrategia no era negar. Luego él cambia de patrocinio jurídico y sus nuevos patrocinantes, bueno, obviamente le aconsejan negar. Le aconsejan negar. Y él se cierra en la negativa, pero ¿qué pasa? Había una serie de confesiones y por más que después él alegó que muchas de ellas fueron sacadas mediante tortura, ¿verdad? Incluso él presenta una queja ante la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, la cual termina siendo desestimada y se le da la razón al Estado uruguayo, porque en definitiva entienden de que haya pasado lo que haya pasado, las pruebas sean tan contundentes que bueno, que el proceso es válido. Que el proceso es válido. Llama la atención, hablamos de 4 víctimas, las 4 mujeres, y en el caso de Andrea Castro, además, se encuentra una corbata que él utilizó para asfixiarla, que esa corbata después, entrando a la casa, vieron que faltaba un juego que era igual, por eso dicen que era de él, que pertenecía al padre. Que dicen que esa muerte le chocó mucho, que habían sido en julio, y el caso de Andrea Castro fue en septiembre. ¿Puede tener algo que ver? Lo que ocurre es que el asesino serial tiene determinadas particularidades, entre ellas la consistencia de lo que nosotros llamamos el perfil victimológico. Hay determinada consistencia, tú mirás, y cómo se conectan
los delitos, perdón, desde un observatorio criminológico uno puede estar atento a que la aparición de determinados delitos con el mismo modus operandi. Claro. Para que la gente entienda, modus operandi, la manera de hacer, la manera de matar en este caso. Pero también el perfil victimológico, también el perfil geográfico. Claro. No olvidemos que las víctimas son abandonadas en un escenario de crimen similar también. Todo esto lleva a la consistencia conceptual de que haya un asesino serial operando. Perfil victimológico, perfil geográfico, mismo modus operandi y eventualmente la firma. Porque otra de las cosas que caracteriza al asesino serial es que no hay un motivo manifiesto compartible. No hay lucro, no hay venganza, que son los más habituales, en cierta manera. Es un motivo muy simbólico y muy subjetivo para el individuo que mata. Bien, ¿y dejar una corbata de su padre? Eso puede tener una lectura criminológica o más psicocriminológica, ¿no? Pero en lo que hace al asesino serial es justamente esto que yo te estaba mencionando y también, sin lugar a dudas, ahora estamos en una situación en donde hay un asesino de masas que operó lo que ustedes estaban mencionando anteriormente, que es diferente al asesino serial, pero justamente la diferencia con el asesino serial es que hay un periodo de enfriamiento. El individuo mata, llega a un cúmulo de tensión, mata, baja ese cúmulo de tensión, transita por una curva hasta que vuelve a elevarse la tensión, que es mediatizada con algún fetiche, eventualmente, que se llevan del escenario del crimen, de la víctima en particular, hasta que nuevamente sube la tensión, tiene que matar nuevamente y ahí baja. Bien. Gustavo, por último, para cerrar, ¿un asesino serial nace así? ¿Es crónico? ¿Se transforma con las experiencias de vida? Las dos cosas. Hay de las dos cosas. Hay un componente de funcionamiento cerebral, sobre todo en el lóbulo prefrontal, que se está investigando profundamente ahora, y de la amígdala cerebral, que procesan la información de forma diferente. Tú le mostrás con escáner, ¿no? Tú le mostrás una imagen neutra, no reacciona, le mostrás una imagen de un cuerpo descuartizado, no reaccionan tampoco. O sea, no hay la esperable reacción de una estructura cerebral, no diría normal, pero estándar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y obviamente, y quiero aclarar esto, no es lineal biológicamente. Claro. El psicópata tiene también, lo que yo mencionaba anteriormente, determinados matices en su historia vital, cómo fue criado, el proceso de socialización, y etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. No, muchas gracias. Muy amables. No, un bocadillo corto, porque el periodista del País que hizo la crónica el fin de semana lo llamó. La respuesta de Goncalves es gloriosa. Dice: yo a usted no lo conozco y no tengo interés de hablar. La próxima vez que me llame, le hago una denuncia por acoso. Bueno, sí, es que es evidente que el día de la liberación va a estar lleno de medios de prensa, no va a querer dar declaraciones, es evidente la actitud, ¿no? Momento de hacer una pausa, al regreso, calidad de vida con Juan Carlos.